Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a estar platicando hoy sobre la contabilidad electrónica que tenemos que subir al SAT. Hay muchos problemas para cumplir, una gran cantidad de empresas no están cumpliendo adecuadamente y habrá que entrarle al tema de forma tal que podamos solucionarlo. Entonces se titula el programa de hoy, Contabilidad Electrónica al SAT, problemas para cumplir, y es 7 de octubre del 2020. Vamos a estar revisando estos temas. Recuerden que es un programa en vivo. Sus preguntas serán, trataremos de resolverlas. Hay muchas que no necesariamente tienen una respuesta, pero daremos nuestro punto de vista de inmediato. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a revisar qué tenemos. En cuanto jale esta cosa. Ahí está, ya. Muy bien, primero nos pueden localizar, recuerden, en Tax Day México, dentro de Facebook, YouTube o Twitter, y tenemos un grupo público con el que hemos estado trabajando, que se llama Nueva Normalidad y Negocios. Los invitamos a que se adhieran a este grupo para ver básicamente cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, que parece que muy difícilmente vamos a dejar de hablar de él en 1 año, 2 años, ¿verdad? Va a ser todavía el tema central, y entonces hay muchas cosas ahí que nos van a ser de utilidad. Se llama así, Facebook, Nueva Normalidad y Negocios. Bien, soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Tenemos problemas por no subir la contabilidad electrónica al SAT y además por no tener activado el buzón tributario. Son 2 problemas que tienen en este momento muchas empresas. Veamos. Primero, no subir contabilidad electrónica al SAT. Primero, va a aparecer ya, y eso ya desde el principio de año lo pudieron haber hecho, todavía están ajustando ahí cosas, pero va a aparecer en la opinión de cumplimiento del SAT qué meses no hemos subido. Así como empezaron a salir las de DIOT, ahora van a salir las de la contabilidad electrónica que no se ha subido al SAT. En la torre, eso me da en la torre. O sea, no, yo necesito mi carta de buena conducta, ¿verdad? Y me dices que va a aparecer eso y resulta que ya le pregunté al contador y no ha subido la contabilidad electrónica. Es un problema. Después, si nos llega un requerimiento del SAT para cumplir, ahora sí, tendremos que cumplir, pero ¿qué creen? Va a haber una multa que va de 5 a 16 mil pesos por cada mes que no se haya subido. Oye, me llegó un requerimiento del SAT porque no he cumplido con la contabilidad electrónica. En la torre, imagínate, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pongamos 60 meses por 5 mil, pues ya tienes ahí 300 mil pesos de multa que seguramente no te van a caer como anillo al dedo, como diría ya saben quién. Entonces, este es un problema que hay que atender de inmediato todas y cada una de las empresas. No puedo darme el lujo de no subir la contabilidad electrónica al SAT. Y aquí va a haber preguntas. Oye, pero yo me amparé. Está bien, a lo mejor hay algunas cosas que pudiesen ser diferentes para quienes se ampararon, pero se ampararon 3,000 empresas de ese orden. O sea, estamos hablando aquí de millones de negocios, millones de empresas. Entonces, a lo mejor ni siquiera pintan los que se ampararon. Los que se ampararon le dieron chance a pensar a los demás colegas, a los demás contadores, que, oye, pues vamos a esperarnos, igual nunca se tiene la obligación, pero no, sí existe esta obligación de subir la contabilidad electrónica. Otro, no activar el buzón tributario. Oye, me vale gorro, yo no voy a activar el buzón tributario porque ahí me van a estar requiriendo, me van a querer hacer mis auditorías electrónicas. Pues ¿para qué? O sea, mejor me quedo calladito y no lo activo.
Tenemos dos límites para activar el buzón tributario en caso de que no lo hayas hecho. Si ya lo hiciste, tienes que revisar que estén los datos en orden. Recuerden que ahora nos están diciendo, oye, tienes que meterle un celular, tienes que meter correo electrónico, o sea, cosas que en su momento pudieron haber sido opcionales, ahorita son obligatorios y entonces tienes que revisar que esté funcionando adecuadamente tu buzón tributario. El límite para activar el buzón tributario para las personas morales se dio en septiembre del 2020. En este momento, si te llega un requerimiento por no tener activado el buzón tributario, ya tienes un problema en el que va a haber una multa esta va de 3,000 a 9,000 pesos. O sea, vamos a suponer que te apliquen la de 3,000, pues ya no se siente tan feo, pagas los 3,000 por no haberlo activado. A las personas físicas les dieron chance hasta el mes de noviembre, pero ya falta poquito, o sea, ya tendrían que estar pensando cómo le van a hacer para cumplir con activar su buzón tributario. Pero eso no es el problema más grave en cuanto al buzón tributario. Aquí el tema es que en este momento a las personas morales que no tienen activado su buzón tributario ya les pueden llegar sus notificaciones por estrados. Oye, pues yo te notifiqué y no atendiste, entonces tienes la multa por no atender y además, si lo que te requerí no lo tienes cumplimentado, tendrás una multa adicional. ¿Cómo puedo atender revisiones electrónicas si no tengo una notificación? No, yo te notifiqué por estrados. Mira, en ese vidrio de veritas que ahí puse un papelito donde decía que tu empresa tenía estas notificaciones y que como no activaste tu buzón tributario, pues no tenías chance de hacerlo de otra forma. Entonces, eso nos lleva a un doble problema. Los que piensan que el SAT tiene un problema porque no tengamos el buzón tributario activado, considero que están totalmente errados. Errados no que les hayan puesto herraduras en las patas, ¿verdad? Pero errados de error, tienen ahí un problema. Habrá que activar el buzón tributario. Si alguien opina lo contrario y tiene algún elemento que pudiera sernos útil, pues nos lo hace saber y con gusto lo comentamos porque sí sería importante. Pero entonces me regreso a la otra. Dice, no subir contabilidad electrónica, ya bailamos. Va a aparecer en mi opinión de cumplimiento, puede haber un requerimiento del SAT y si hay requerimiento del SAT, antes de que cumplamos, la multa es de 5 a 16,000 pesos por cada mes faltante. Va de nuevo. Llega el requerimiento del SAT y ya cumplimos, entonces le diríamos, oye, sí. De hecho, bueno, pudiera ser que en lo que llega el requerimiento, o se tiene ya el requerimiento en el buzón tributario, hayamos cumplido antes y entonces simplemente se aclara, oye, no, sí, precisamente ayer subí toda la contabilidad electrónica y entonces ya no tenemos este problema. Tengo activado mi buzón tributario y entonces ya ahora sí tengo infinidad de notificaciones que me pueden llegar vía este famoso buzón. Veamos un poquito así tratando de entender este proceso de la contabilidad electrónica porque tenemos varios problemas. En los negocios le dicen al contador, oye contador, sube la contabilidad electrónica. Y tú dices, en la torre, yo no sé. O sea, ¿cómo que no sabes? ¿Eso lo sabe cualquier contador? No, no necesariamente. O sea, sé contabilidad, sé normas de información financiera, sé leyes fiscales, quieres que vea antilavado de dinero, quieres que me meta a revisar cómo se hace la DIOT, ahora la declaración anual tiene un chorro de cuadres, y aparte quieres que me meta a revisar los temas de contabilidad electrónica. Pues sí, pues está de la patada. Y entonces está dándose ahí un problema cada vez más grave porque las empresas al fin y al cabo no cumplen y es carnita para el SAT. Ya dijo el SAT que en este momento se trata de sacar todo lo que se pueda de recaudación. Oye, pero ¿cómo vas a ganar o cómo vas a sacar recaudación si no hay ingresos,
las deducciones superan a los ingresos, hay pérdidas, las empresas van a perder en 2020, en 2021 no van a hacer pagos provisionales, o sea, no hay consumo, no va a haber IVA, pues sí, van a tener que buscarle por todos lados y aquí va a haber una lana, van a ver, ojalá ustedes no sean quienes tengan que pagar estas multas, pero le van a intentar por todos lados. Yo tengo que llevar, les platico del cuadrito, vámonos al cuadrito. En el cuadrito inicial dice que debo llevar una contabilidad electrónica desde 2015. Tengo que tener un catálogo de cuentas con código agrupador a segundo nivel. Ahí es donde ya algunos contadores dicen en la torre, espérate, ¿requiere cierta especialización? Y la respuesta es sí. Necesito que tu catálogo de cuentas de la contabilidad ahora tenga adicionalmente un código agrupador del SAT para que al momento en que subas tu balanza, digamos que el SAT pueda jalar la información de forma tal que la lleva a su propia contabilidad, con su propio catálogo, por decirlo de alguna forma. Tienes que enviar 12 balanzas mensuales, los primeros 3 días del segundo mes. Ejemplo, el mes de enero se presenta, el primer mes sería febrero y los 3 días siguientes sería el segundo mes. El mes de enero se envía hasta el 3 de febrero. El mes de septiembre, vamos a suponer terminó septiembre, ya voy a mandar la contabilidad hasta cuando tengo, hasta el 3 de noviembre. Ajá. Si no es hábil, pues se cambia un día más, pero hasta ese día tengo el mes siguiente más 3 días. Ahora sí, ya envié mis 12 balanzas mensuales, mando mi declaración anual, que ya tiene muchos cuadres incluidos. Ahorita el problema que tenemos en las empresas con las personas a las que auditamos y todo, y me dicen, oye, es que mi declaración anual me está diciendo que ya tiene otros datos, me lleva la fregada. Pues, ¿qué datos estás metiendo? Y nos hemos dado cuenta que muchos contadores no están llenando o no llenaban adecuadamente las declaraciones anuales. Encuentras declaraciones que no cuadran, declaraciones que les metieron datos muy raros, o sea, realmente la información deja mucho que desear con lo que se tiene en la declaración anual. Como que decían, lo más importante es saber cuánto vas a pagar y ya pagas y y toda la demás información no es importante, y sí es importante. Entonces, tengo mi declaración anual de ICR con cuadres incluidos. Esta declaración anual con los cuadres incluidos es hasta 2019. De 2015, 16, 17 y 18 tenemos 4 años ahí en la que te permite, entrecomillado, o no incluía los cuadres que sí debiésemos estar cuidando. El de pagos provisionales, el de ajuste por inflación, todos los que tienen el factor de inflación se deben ir actualizando específicamente por ese número o te marca error. Ok, presento mi declaración anual y ahora voy a presentar la balanza 13. La balanza 13 tiene cuentas de orden del cierre. Lo que metiste en la declaración anual en tu conciliación contable fiscal, deberás meterla en tu balanza 13 y para eso tienes hasta el 25 de abril. Presentaste el 31 de marzo tu anual y el 25 de abril subes ya tu balanza 13 a la contabilidad electrónica. Aquí, por supuesto, es la balanza 13 del año pasado y traes las del mes, las de cada uno de los meses. O sea, esas vienen trabajando normales. Aquí entonces lo que debe ocurrir es que se supervisan los cuadres principales de una revisión electrónica. ¿Ok? Yo soy la empresa y lo que tengo que hacer es revisar que lo que tienes en la contabilidad electrónica y lo que tienes en tu declaración anual me vaya a hacer una revisión como lo haría el SAT. A ver, ¿qué vas a hacer? Necesito hacer lo mismo que va a hacer el SAT para que no me boten diferencias, porque si el SAT hace unos cuadres y botan ahí los cuadres, pues yo ya los hago desde ahorita y si tengo algún problema lo corrijo. Y si no, hago la conciliación para en caso de que se me solicite una aclaración, pueda ser muy rápido este cuadre. Ok,
¿qué va a hacer con estos cuadres de la revisión electrónica? Primero, va a checar los FDI emitidos contra los ingresos, va a revisar las notas de crédito, los FDI cancelados, ¿verdad? Que ahí hay muchos FDIs que nosotros emitimos porque resulta que los duplicamos, habrá que cancelar varios. Eso casi en todos lados lo encontramos. Oye, tienes FDI por 5 millones y tienes declarados 4 millones. ¿Qué pasa? Que tienes a lo mejor 1 millón de pesos con CFDIs que no has cancelado. Pues sí, pero son de 2014 o son de 2015. Esa información la tiene el SAT. Y la información muy fácilmente te la pueden requerir para que digas exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, hay muchos requerimientos que actualmente del SAT dicen, oye, tienes FDIs emitidos por 5 millones y declaraste 4 millones, en este mismo ejemplo. Y en ese momento tienes un problema que tendrás que estar revisando. Oye, tienes razón, SAT, pero ¿qué crees? Que soy sociedad civil, yo acumulo hasta que cobro y entonces fíjate cómo si cuadra. Tengo en la cuenta de clientes 1 millón al inicio y tengo 2 millones al final. Quiere decir que por diferencia ese millón no lo cobré de los ingresos del año, no he cobrado 1 millón y por tanto cuadra. El SAT va a decir, de acuerdo, tan. Pero si no sabes eso, tienes un problema ahí grave. Ahora, eso fue en los FDIs emitidos. Tendremos que hacer cuadres también con los FDIs recibidos y con los pedimentos de importación. ¿Por qué? Porque quiero revisar si las deducciones son correctas. Oye, recibiste FDIs nada más por 1 millón y tienes 3 millones de deducciones. Bueno, sí, pero tengo pedimentos de importación por compras del extranjero. De acuerdo, como eso no viene dentro de tu propia, dentro de los FDIs que tiene el SAT en el área de revisiones electrónicas, o sea, tiene un área de comercio exterior que no necesariamente lo jala, te va a preguntar eso. Oye, ¿por qué tienes nada más 1 millón de CFDIs por deducciones y estás deduciendo 3 millones? La aclaración sería, hicimos importaciones, yo tengo compras de importación por tanto, o yo tenía un inventario inicial y un inventario final y me cuadra mi costo de lo vendido. Recuerden que la ecuación así muy general es inventario inicial más compras menos inventario final igual a costo de lo vendido. Eso debe cuadrar, punto. Oye, ¿pero por qué? Pues nomás, y si no te cuadra, a ver si te vas a estudiar otra carrera, porque así debe de ser, o sea, debiera funcionar de esa forma. Ok. Todo eso, no, espérate, todavía te falta toda la parte de nómina. Los FDIs emitidos por nómina, el ajuste anual y las declaraciones, entero de retenciones, todo eso debiésemos tenerlo de forma correcta. No, pues no está fácil. Esto parece que es como una auditoría. Sí, de hecho, esto es como si fuese una revisión electrónica hecha por tu propia empresa o por alguien que tú contratas para que la haga así, tal cual. Ahora, ¿la auditoría de estados financieros está haciendo esto? La respuesta es no necesariamente, porque la auditoría de estados financieros se hace conforme a normas de auditoría, normas internacionales de auditorías, las NIAs. Antes los auditores trabajábamos con las NAGAs y ahora con las NIAs, ¿no? Las NAGAs son las normas de auditoría generalmente aceptadas y ahora es con las normas internacionales de auditoría. Entonces, no necesariamente se tiene esta revisión. Bien, ¿qué es la contabilidad electrónica? Revisemos este punto, vámonos a corte y vamos a revisar básicamente qué es la contabilidad electrónica, desde cuándo, por qué y en su caso, por qué un servicio como el que presenta como el que tenemos por ejemplo en Tax Day pudiera ser realmente
Muy importante siempre y cuando lo tomes a tiempo, no después de que te cayó el chahuizcle, que serían las revisiones del SAT. Vámonos a corte. ¿Cuentas con un especialista para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables? En Tax Day contamos con un servicio esencial para ti. Nosotros nos encargamos de presentar todos los avisos e informes necesarios para cumplir con las disposiciones esenciales. Además, te podemos ayudar en la elaboración de expedientes de identificación de clientes y tu manual PLD. Evítate cuantiosas multas e infracciones. Para más información, ponte en contacto en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 5573 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Bien amigos, estamos de vuelta. Regresemos al cuadrito donde está este proceso donde tenemos que cumplir con la contabilidad electrónica y qué es lo que debiese ocurrir con esos datos. Tenemos una contabilidad electrónica desde 2015, subimos un catálogo de cuentas con código agrupador del SAT al segundo nivel, envío mis 12 balanzas mensuales, ¿verdad? Presento mi declaración anual, luego tengo mi balanza 13, esa balanza 13 ya tiene las cuentas de orden. En las cuentas de orden ya estoy diciendo cuánto hay de CUCA, cuánto hay de CUFIN, cuánto hay de pérdidas fiscales. O sea, todos esos datos vienen dentro de las cuentas de orden que están en la balanza del código agrupador. En la torre eso no lo tengo, pues sí. O sea, generalmente en las revisiones ahí encontramos esos problemas. Y se deben supervisar varias cosas, los FDI emitidos, los FDI recibidos y los FDI de nómina. Todo esto tendrá que cuidarse a detalle para poder decir que tus números están razonablemente correctos. Ok, ¿qué es la contabilidad electrónica? Esta sería una buena pregunta. A partir del 2014, el Código Fiscal crea este término en México para referirse a la forma en que debe llevarse la contabilidad para reunir requisitos fiscales, pero basándose en las normas de información financiera. O sea, dijo el mundo fiscal, quiero tu contabilidad conforme a normas de información financiera. O sea, no hay una contabilidad como dice el SAT, hay una contabilidad con base en normas de información financiera que nos lleva a una contabilidad electrónica que es, digamos, con la que macha el SAT para saber que estamos bien. El término contabilidad electrónica, entonces, debe entenderse como un concepto fiscal, porque no existe algo dentro de las NIF que dice esto es contabilidad electrónica. En todo caso, la forma de llevar la contabilidad pudiera ser electrónica, manual, combinada, y hasta las reformas vigentes de 2014 ya tenemos este concepto de contabilidad electrónica. Y aquí ya tenemos un problema. Oye, tu contabilidad ya no puede ser manual o combinada, tiene que ser una contabilidad que esté en un programa de contabilidad. ¿Cómo? Entonces ya no puedo llevar mis hojas verdes, estas largotas, no, ya no. Soy un contador de excelencia, ¿por qué? Porque todo lo hago en Excel, no, tampoco se vale. Tienes que tener un programa de contabilidad. De ahí fue que estas empresas de software que tienen programas de contabilidad, pues empezaron a hacer, a tener unos años muy buenos, porque
todos debemos tener nuestro programa de contabilidad y además cada 10 minutos salían nuevas actualizaciones y entonces nos llevaban a que tuviéramos que renovar estos programas hasta que en este momento tenemos un programa, entiendo yo, actualizado. La contabilidad electrónica es básicamente tener los registros en un programa de contabilidad que permita incluir en su catálogo de cuentas el código agrupador del SAT y además pueda emitir balanzas, estados financieros, pólizas en archivos, XML y que se vinculen los FDI sin papel. ¿Tienes un comentario? A ver, déjame, lo checo. Para que lo tengamos aquí como un comentario. Dice el teniente Dan: hola, buen día. Hace algunos años entré a trabajar y en la empresa estaban amparados contra la contabilidad electrónica y tengo incertidumbre. ¿Qué sucederá al futuro? ¿Qué piensa usted? Gracias, teniente Dan. Yo pienso que todos los amparos contra la contabilidad electrónica valieron gorro, o sea, les dieron palo, como dicen. Sin embargo, se fue ahí, el balón se fue pateando. Entonces, yo creo que debes cumplir desde 2015 y que ese amparo realmente no tiene validez alguna. Se metieron 4 o 5 mil y les han dado palo en términos generales. Buscaré que un abogado llegue y nos diga específicamente hasta dónde pudiera cubrirnos para no tener esta contabilidad electrónica, pero sí debiese cumplirse, por lo menos es lo que yo considero, porque no hay alguien que haya ganado como tal el no subir la contabilidad electrónica. Se ganó en algún momento que el anexo de la resolución miscelánea que se necesitaba venía en inglés y no en español, pero salvo eso no se ganó ningún otro amparo de fondo. Entonces, sirvió un tiempo, pero en este momento el poder defender que no haya metido la contabilidad desde 2015 nos va a meter en un problema grave. Entonces, ya regresamos. Tenemos la contabilidad electrónica, tengo que estar a fuerza en un programa de contabilidad y ese programa de contabilidad debiera ser capaz de vincular los FDI con las pólizas, etcétera. Lo cual tampoco es sencillo, pero hay algunas facilidades. Digamos que a partir de la contabilidad electrónica todo es sin papel. No hay papel, tan. O sea, debiera ser todo dentro de la contabilidad electrónica. O sea, con archivos sin que tengamos este tema de papel. Oye, pero es que en mi empresa hasta los correos electrónicos imprimen, no manches. Y luego los FDIs que nos llegan también los imprimen. Adiós. Los FDIs que emitimos también los imprimimos. Entonces, oye, no manches, o sea, no puede ser. Realmente se quedaron en el milenio anterior. O sea, no debiese darse ya este supuesto. Debiéramos estar pugnando porque todo ya funcione sin papel. Esa sería un poco la idea. Oye, pero aquí el patrón dice que así es y así se debe de hacer. Ok, está bien, el que paga manda, pero tendríamos que decirle, independientemente de lo que quieras de papel, todo se tiene que llevar de forma electrónica, independientemente de que sigas llenando un archivo muerto que ya ahorita debiera estar casi a punto de fenecer. Tu archivo muerto debiese ser mucho más pequeño. Por supuesto, hay muchos documentos que siguen siendo en papel. Los contratos de trabajo tienen que imprimirse, se firman de manera autógrafa. Ya habrá un momento, ya hay algunas opciones para firmar de forma electrónica, pero hasta este momento son de forma autógrafa. En ese momento tienes un contrato, agarras el contrato, lo escaneas y lo subes al archivo en la nube. Ya ni siquiera en tu servidor, debiera estar en la nube, porque así como la nube en un momento dado decían es insegura, la información no está respaldada adecuadamente, ahorita lo podríamos decir al revés.
Si está en tu servidor es inseguro, te lo pueden secuestrar, o sea, hay infinidad de cosas ahí. Secuestrar no que se lo lleven, sino que se meten y te bloquean las cosas y tienes que pagar dinero para que te dejen manejar tu información. Entonces sí sería mejor estar o tener la información en la nube. Bien, ya no se permite entonces llevar la contabilidad de forma manual o en Excel, no. Ya no se permite, aunque por supuesto podemos llevar todos los papeles de trabajo, en los controles administrativos, etcétera, todo pudiéramos llevarlo de forma tal que seguimos con Excel y para muchas cosas seguimos funcionando así, pero la contabilidad debiese terminar en el programa de contabilidad. ¿Cuál es el objeto de la contabilidad electrónica? Aquí es que el SAT pueda hacer revisiones electrónicas para saber si estamos pagando bien los impuestos. Si tiene dudas, nos pide aclaraciones y si no respondemos a tiempo o no nos damos por enterados, nos pueden fincar un crédito fiscal y ahí inicia toda una tragicomedia. Oye, ¿por qué me estás cobrando estos impuestos? Porque yo te pedí que me aclararas tal cosa y como no la aclaraste, entonces yo di por hecho que sí me debes ese impuesto. Entonces eso nos lleva a tener un problema que se va convirtiendo en un problema grave. Ay, pues por eso es que me amparé contra la contabilidad electrónica, por eso es que yo no quiero subirla, por eso es que no quiero tener buzón tributario. Pues sí, pero ya el destino nos alcanzó. Entonces aquí tendremos que estar revisando, verlo de otra forma. Bien, déjenme platicarles un poco de este servicio que tenemos nosotros del registro de la contabilidad electrónica para dar cumplimiento al Código Fiscal de la Federación en términos generales. En Tax Day contamos con el servicio de registro de contabilidad electrónica en el portal del SAT. Aquí es con base en la contabilidad de la empresa, revisando las declaraciones presentadas, los FDI expedidos y los recibidos, y si los proveedores se encuentran dentro de listas negras. Oye, yo no he subido la contabilidad electrónica. Adelante. Yo te cotizo ese servicio, voy a entrar a hacer todos mi chamba, mi revisión, como si fuese una revisión electrónica del SAT. Voy a pasar tus balanzas, te voy a decir qué inconsistencias se tienen, te voy a proponer los ajustes, tú metes los ajustes, te voy a decir qué CFDIs, qué CFDIs están duplicados, que hay que cancelarlos, qué CFDIs habría que corregir porque tienen malos conceptos, etcétera, y ese trabajo lo haces tú. Con base en esto se dan declaraciones complementarias, también las haces tú. Digamos que en términos generales, yo llego como si fuese el SAT, te hago todas las revisiones, te armo tu contabilidad, subo la contabilidad al SAT y te digo qué ajustes debes meter dentro de tu programa de contabilidad para que cuadre contra lo que tiene el SAT. Entonces, esto ha sido un trabajo en el que nos hemos encontrado con muchos problemas. De hecho, cuando empezamos a hacerlo, es pensar así: oye, está muy fácil. ¿Qué crees? Punto 1. Hay varios programas de contabilidad en la empresa. Tienen varios programas en los que no necesariamente se han venido actualizando. Tenemos aquí, nos dice Eric, ¿los amparos son indefinidos? No, yo creo que no. Perdón, eso nos lo dice Alfonso Mava. No, los amparos no son indefinidos. Los amparos quedaron por ahí en algún estatus raro, pero yo considero que ya bailaron. Sí, habrá que revisarlo. Si tengo alguna duda por ahí, lo voy a revisar con abogados, con empresas que están amparadas, porque muchos se han desistido. Muchas empresas que se han amparado dijeron: ¿sabes qué? Ya no voy a estar con esta bronca y mejor cumplo y subo la contabilidad electrónica. Déjenme decirles algo. Vale gorro si la suben o no la suben, porque de todas maneras el SAT tiene todos los elementos para hacer los cuadres, nada más con los puros FDIs.
La contabilidad electrónica, pues le puede servir un poco, pero en realidad le va a servir más para recaudar multas que para poder hacer los cuadros, porque ya todos los cuadros vienen con los FDI emitidos y recibidos y ahora con las constancias de cobro, ¿no? Con los complementos de pago. Entonces, eso nos lleva a ese punto. Entonces, ¿los amparos son indefinidos? No. Por supuesto que no, ya están, de hecho ya tronaron en algún momento y los abogados tal vez les dejaron de dar seguimiento. Dice Eric Ábrego, hola, buen día, ¿qué pasa cuando el proveedor de cancela un CFDI en este año, pero el CFDI es de ejercicios anteriores? Oye, a ver, hoy se cancela un CFDI, hoy, pero es de años anteriores. A ver, veamos nada más aquí en la cancelación. En el mundo fiscal no estamos en este año, estamos en este lustro, en estos 5 años. Cualquier cosa que pase dentro de los 5 años sigue siendo parte, digamos, del ejercicio fiscal, aunque estamos declarando en este año. En este momento, yo voy a meterme a tus CFDIs, voy a encontrar que hay muchos CFDIs que están cancelados o que se deben cancelar o están duplicados y voy a pedir que se cancelen. De los últimos 5 años, eso va a ser seguro y son muchos. Entonces, a ti te va a llegar una notificación donde te están diciendo que tu proveedor está cancelando CFDIs que te había enviado a ti. Tú tendrás que revisar con él para preguntarle, oye, ¿qué pasó? Ah, no te preocupes, es que este CFDI que te envié fue tal y los que estoy cancelando son estos que se habían duplicado. Es una aclaración simplemente, no debiera haber problema. Pero sí, en este momento podrás cancelar lo que se tenga que cancelar, pues desde 2014 prácticamente que ya tenemos estos CFDIs. Bien, veamos aquí. Cuando las funciones las realiza un solo contador, es común que se tengan inconsistencias en la información. Dime tú nada más cómo un contador en tu empresa puede presentar la declaración anual, después complicarse la vida con la balanza definitiva 13, después presentar el PTU, después checar las DIOT de los meses anteriores que por estar con el cierre ya no estaba. O sea, la neta es que no te da el tiempo. Ahora, se va el contador, viene otro contador que está abrumado con tanto trabajo y empieza a hacer las cosas a su modo y ni siquiera se preocupa por cómo se estaban haciendo anteriormente. Un poco ahí la idea en las empresas es que, oye, cada que llega un nuevo contador dice que lo que hacía el anterior estaba muy mal hecho. Bueno, no te preocupes. Cuando este contador se vaya, el que venga va a decir lo mismo. O sea, termina por ser algo que no es es hasta cierto punto comprensible por la alta carga de trabajo. Entonces, este contador va a tener muchos problemas en relación a esta contabilidad electrónica. En empresas grandes hay un área fiscal, hay un área de contabilidad, un área de tesorería y un área de nóminas y aparte hay una auditoría externa. Y aquí la pregunta sería, oye, ¿quién debe subir la contabilidad electrónica? El área fiscal diría, no, pues la contabilidad debe subirla el área de contabilidad. El área de contabilidad diría, oye, sí, pero en realidad ese es un tema fiscal. Yo como contabilidad no tengo que ver con el fisco. Y entonces por ahí quedan huecos que no necesariamente una auditoría externa revisa porque no entra dentro de lo que tiene que hacer conforme a normas internacionales de auditoría. Entonces aquí hay muchas inconsistencias hasta en las mejores familias. O sea, en todos lados tenemos problemas para pensar que esto funcione adecuadamente. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita tener un servicio de auditoría, pero no de auditoría de estados financieros, sino en estricto sentido auditoría como una revisión electrónica. Digamos, hazme la revisión electrónica que me haría el SAT. De acuerdo. Entonces, eso tú lo haces de forma proactiva, no estás esperando a que te llegue el SAT.
Entonces tenemos aquí esta contabilidad electrónica enviada al SAT. Aquí hay ventas, se emiten CFDIs, hay compras y gastos, se reciben CFDIs, hay personal y nóminas, se emiten CFDIs, hay cobros, CFDI de recepción de pagos, hay una contabilidad fiscal, recursos humanos, tesorería, y todo esto se da en el día a día en tu empresa. Está bien. ¿Quién es el abogado del diablo? El abogado del diablo aquí sería el que va a hacerte las auditorías o las revisiones electrónicas como las haría el SAT. No tengo. Pues sí, realmente no lo tienes y sería todo un tema. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Tú nos contratas, nosotros te decimos, oye, en tal año hay que hacer estas correcciones, en tal año hay que hacer todas estas correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dirías, oye, ¿y entonces mis áreas de contabilidad hicieron todo mal? Pues no sé si lo hicieron todo mal, pero por lo menos esta parte no la checaron. O sea, estamos tan metidos en el día a día que no tenemos tiempo de hacer la revisión electrónica como nos la haría el propio SAT. Entonces, este ciclo de operación, o sea, que deberían tener o tienen la mayoría de las empresas, tiene que lograr que quede registrada la contabilidad, pero hay muchos elementos que deben cuadrar para que el SAT esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. El SAT puede detectar anomalías. Me regreso un poco al comentario de que el SAT, nuestra contabilidad, ya casi que le vale gorro. Y le voy a poner el casi. De veras, tiene todo lo que hay de CFDIs que estamos emitiendo o que estamos recibiendo. Con eso tiene infinidad de información. Después tiene las declaraciones que hemos presentado. Ahí tiene todo un tema porque hay muchas cosas que no cuadran nada con nada. En 2019, la anual ya tuvo algunos cuadres, ya cuadró el pago provisional contra lo que se aplica en la anual, entonces ahí sufrimos un rato para que eso más o menos cuadrara, pero en los años anteriores ahí hay infinidad de errores que van a estar solicitando para que se corrijan y va a haber ahí multas a cada rato. Y entonces el problema es que cuando me llega una revisión electrónica, no voy a tener tiempo ni personal que sea, digamos, ducho en el tema de cómo estar ajustando todos estos tipos de operaciones. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer una corrección de la contabilidad electrónica. ¿Pero cómo la corrijo? Dice, tú subiste un archivo con tu catálogo de cuentas, después subes un archivo con cada balanza. Si tú en este momento subes un archivo con una balanza que ya habías metido, se considera como si fuera una complementaria. En ese momento, el anterior ya no es el bueno es el último que enviaste. Entonces, si en este momento envías los 5 años y ya se habían presentado contabilidad electrónica que no es coherente o que tiene rollos muy raros, entonces simplemente ya quedamos ahora sí solo con lo presentado por última vez. El objetivo de la contabilidad electrónica es en realidad que el SAT nos haga revisiones electrónicas. Oye, ¿va a ocurrir? Pues no debiera, porque nosotros ya tenemos nuestra propia revisión electrónica. Eventualmente sí van a solicitarnos cosas y tendremos que aclararlas, pero nosotros ya previamente sabíamos a qué números debíamos llegar y qué son las partidas que están en conciliación. Que entonces el objetivo de la contabilidad electrónica se va a dar en todos los casos. Hay un cuadre de la contabilidad y las declaraciones presentadas. No se imaginan cuántas variantes hay ahí. Oye, ¿por qué estas declaraciones anuales tienen números raros? No cuadran, están mal presentadas. Es que en ese año tuvimos un contador que no tenía experiencia fiscal. Estuvo trabajando 15 años en el sistema financiero, ¿verdad? Y era experto en la contabilización de la cuenta 372814, pero no sabía llenar formatos.
En México llenar un formato fiscal es kafkiano, o sea, realmente termina por ser algo fuera de toda lógica. Si tú le dices a un ingeniero, a ver, señor ingeniero, llene esta declaración, se va a terminar arrancando los cabellos, porque va a decir, oye, no inventes, si ya metiste este dato, debiera jalarse a todos estos lugares, debiera cuadrar con esto, o sea, y no necesariamente se da así. Entonces, sí termina por ser un poco kafkiano, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que cuidar todos estos puntos y tener todos los cuadres y cruces contables y además fiscales. Ya tendríamos que revisar en la siguiente semana, pudiéramos revisar qué pasa con las MIPYMES, qué opciones tenemos, porque aquí hay varias cosas que debieran quedarnos claras. Uno, yo necesito presentar mi declaración, mi contabilidad electrónica. La respuesta es sí. Necesito checar todo mi ciclo de operación para darme cuenta que falta el abogado del diablo. Pues sí. Oye, tienes una auditoría externa que dice que no tienes salvedades. Sí. ¿Esa auditoría externa está haciendo esta parte de la revisión electrónica? No. Tendrías que revisarlo porque es algo que es importante, que no necesariamente se tiene conforme a normas internacionales de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, con eso podrías tener cierta tranquilidad de que no te van a estar dando lata del SAT, porque cuando hagan ellos sus cruces, básicamente van a cuadrar. Cuando hagan ellos la parte de revisiones electrónicas por partidas que no les cuadran, nosotros ya tendremos detectado qué es lo que no cuadra y se puede contestar muy rápidamente. Ok, es que hubo importaciones, es que hubo exportaciones, o sea, puede haber ahí varias cosas que son relativamente sencillas de explicar cuando sabes qué ocurrieron, ¿de acuerdo? Y ya tendremos otro tiempo para poder revisar qué pasa con una MIPYME, ya no con una empresa mediana, grande, o con cualquier empresa que no tienen un área de contabilidad, que no llevan un programa de contabilidad. O sea, ¿qué soluciones tenemos para ellos? La respuesta es que hay muchas soluciones, ¿eh? Si tú ahorita, en este momento, quieres poner tu negocio y tienes un servicio adecuado, las cosas pueden ser muy sencillas. Nosotros lo que hacemos es que si tú nos contratas para llevarte esa parte, te vamos a poner toda una serie de pasos que tienes que hacer en tu control de bancos, en tus flujos de efectivo, para que podamos avanzar con esto y nosotros en la nube estar trabajando sobre la parte formal. O sea, sí es algo que se pueda. Vamos a otro comentario más. Me dice Alfonso, una persona física con actividad empresarial sin personal, ¿es solo esa persona? También tiene balanza 13. A ver, persona física con actividad empresarial, sí tiene balanza 13, la respuesta es sí. A ver, va de nuevo, déjenme tratar de entender si hay algo que no estoy entendiendo de la pregunta. Persona física, actividad empresarial. Para el fisco, en el Código Fiscal de la Federación dice que somos empresas. ¿Qué es una empresa? Es una persona física o una persona moral que realiza actividades empresariales. O sea, le vale gorro si eres persona física con actividad empresarial que tiene 2 pesos de ingreso o si eres Walmart. Son básicamente lo mismo. Ahora, en este punto, tú tienes una contabilidad electrónica que da la misma generalidad. La persona física, como presenta su declaración hasta abril, tendría hasta el mes de mayo. Si fue el 27 de abril cuando presentan las personas morales que presentaron su anual en marzo, el 27 de mayo tendría que presentarse en la contabilidad electrónica, la balanza 13. Entonces la respuesta sería sí, tiene que presentarse esta balanza 13. Hay algunas facilidades para
que se lleva en mis cuentas. O sea, si llevo en mis cuentas la contabilidad, ya no tendré la obligación de presentar la contabilidad electrónica. La neta es que está más fácil llevar la contabilidad electrónica que tratar de hacer las cosas dentro del propio SAT. Pero bueno, habrá quien ahí lo lleve, régimen de incorporación fiscal, etcétera. Ellos tendrán algunas facilidades adicionales. Pero si es una persona física con actividad empresarial, tiene que llevar esa contabilidad. ¿Qué va a ocurrir con las personas que están ahorita haciendo operaciones con las plataformas digitales? Tienen todo un tema, o sea, realmente son muchas las obligaciones que tenemos. Muy bien, pues queridos amigos, ya estamos en tiempo. Es muy importante que revisen nuevamente este programa. Prometo dedicarle un rato a poder contestar el tema de las empresas que se ampararon, aunque volvamos a lo mismo, son pocas y muchas se han estado desistiendo. A muchos los que les dijeron en el buzón tributario, oye, no puedes darlo de alta porque te amparaste, y tú dices, oye, yo no me amparé contra el buzón tributario, lo hice solo contra la contabilidad electrónica. Ok, pero en el SAT agarraron y también te pusieron ahí que estabas también amparado contra buzón tributario. Entonces, ahí en la regla de resolución miscelánea dice que tienes que hacer un trámite adicional para aclarar esta situación y dar de alta tu buzón tributario. Se va complicando, pero tienes que hacerlo ya. Nos vemos la próxima semana. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.